Hola, este es el proyecto de laboratorio de instrumentación eléctrica. Nosotros somos el grupo 1 de la sección B. La primera etapa del proyecto consiste en unos hornos medidores de temperatura. Para el primer horno, el cual trabajará en un rango de 0 a 350 grados centígrados, se utilizó un sensor termoresistivo PT100. Y como circuito transductor para obtener una señal eléctrica se utilizó un pseudopuente, como se puede ver en esta etapa. Debido a que el pseudopuente proporciona una señal negativa, es necesario cambiar de polaridad la señal y amplificarla para su posterior tratamiento. Para esta etapa de amplificación se utilizó un amplificador operacional de modo no inversor. Posterior a este viene la obtención del voltaje estándar. Para el voltaje estándar se utilizó un circuito restador con un amplificador operacional en el cual se hace el cambio de escala y el cambio de nivel. Para el cambio de nivel se utilizó un divisor de voltaje para obtener el voltaje de referencia. Posterior a esta etapa sigue la de obtener una corriente estándar. Este es un convertidor de voltaje a corriente, el cual convertirá el voltaje estándar de 0 a 10 voltios a una corriente de 4 mA a 20 mA. Esta señal es la que se manda al circuito de decisión, en la cual habrá un circuito convertidor de corriente a voltaje, pero en este caso este funciona de 0 a 5 voltios. Cuando el sensor está en su estado inicial, inicia en 0 voltios, 4 mA y 0 voltios de voltaje estándar. Al momento de alcanzar su temperatura máxima, se obtendrán los 10 voltios, los 20 mA y los 5 voltios del circuito de decisión. La siguiente etapa de elevación de temperatura es de 350 a 675 grados centígrados. En este caso se utilizó un sensor PT200 y como circuito transductor se utilizó un puente de Winston, como se puede observar en esta etapa. Debido a que el puente de Winston lo que proporciona es una diferencia potencial, es necesario acondicionarla. Para este caso se utilizó este circuito, el cual es una combinación de un restador con otra etapa de amplificación. En esta parte se obtendrá el voltaje. En este caso se obtiene una polaridad un voltaje positivo debido a la colocación de la obtención de los datos. Posterior al circuito de amplificación se requiere obtener el voltaje estándar, por lo que para este caso, igual que en el anterior, se utiliza un circuito restador con un divisor para obtener el voltaje de referencia. Posterior al voltaje estándar se hace utilización para obtener una señal de corriente estándar de 4 mA a 20 mA, el cual es esta parte, que es un conversor de voltaje a corriente, y en este caso la señal enviada al circuito de decisión es el voltaje estándar, en el cual se utilizó un circuito restador para el cambio de escala de 0 a 5 voltios. En este caso, que está en el máximo, se puede ver que obtiene 5 voltios, los 20 mA, los 10 voltios de voltaje estándar. Y si bajamos la temperatura a los 350, que es donde iniciaría, se obtendrían los 0 voltios, los 4 mA y los 0 voltios en el circuito de decisión. La última etapa de calentamiento es de 675 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados. Para este rango de temperatura se utilizó un termopar, debido a que este es el que puede funcionar correctamente en estas condiciones de temperatura, por lo que como circuito transductor se requiere un circuito de instrumentación eléctrica, el cual obtendrá el potencial del termopar y nos proporciona una señal. En este caso proporciona una señal
negativa debido a la posición de las patas de obtención, por lo que es necesario amplificarla e invertir polaridad. En este caso, en la etapa de amplificación, para esto se utilizó un circuito no inversor. Para el voltaje estándar otra vez se utilizó un circuito restaurador para cambiar la escala y el nivel del voltaje, y un divisor de voltaje para obtener el voltaje de referencia. Para la corriente igualmente, de obtener un voltaje estándar, una corriente estándar, se volvió a utilizar un circuito convertidor de voltaje a corriente para una carga aterrizada. Y para el circuito de decisión, igual que en el horno anterior, se utilizó un circuito restaurador para el cambio de escala de 0 a 5 voltios. En este caso está en el rango más bajo de temperatura, por lo que puede obtener prácticamente 0 voltios, 4 miliamperios y 0 voltios. Al aumentar la temperatura, la diferencia potencial aumentará. Al llegar a los 1000 voltios, a los 1000 grados centígrados, obtendrá los 10 voltios, los 20 miliamperios y los 5 voltios. Paralelo a las mediciones de temperatura, es necesario una medición de presión, dado que este es un factor importante que interviene en la rapidez del calentamiento. Para este caso, para la medición de presión, en el cual se utilizará de un rango de 0 a 50 psi, se utilizó un sensor capacitivo variable respecto a la presión. Como circuito transductor se utiliza un puente de Sherry, el cual es un puente que funciona en corriente alterna debido a las capacitancias para la obtención de la señal eléctrica. Como etapa de amplificación y acondicionamiento, se utilizó instrumentación eléctrica para obtener una señal. Posterior a esto, debido a que es una corriente alterna y los instrumentos trabajan en corriente continua, es necesaria una etapa de rectificación, en el cual se utilizó un rectificador de precisión. Posterior a este, una etapa de acondicionamiento para obtener una señal de corriente continua. Posterior a la obtención de la señal, es necesario la obtención de un voltaje estándar, por lo que otra vez se utilizó un circuito restaurador para el cambio de escala y de nivel, y un divisor de voltaje para la voltaje referencia. Obtenido el voltaje estándar, se convierte a corriente estándar mediante un circuito de voltaje a corriente para una carga aterrizada. Esta señal es la que se manda al circuito de decisión, en la cual se tiene un circuito conversor de corriente a voltaje. En este caso sería 0 a 5 voltios, que es lo que trabaja. Estas señales son obtenidas para el mínimo rango de presión. Al llegar la presión a 50 psi, el voltaje irá aumentando debido a que este cambio es gradual. Se irá estabilizando en cada etapa, por lo que ahora el voltaje de estándar de decisión y el de corriente llegarán a sus estados, que serán 10 voltios en el voltaje estándar, 20 miliamperios en la corriente estándar y los 5 voltios en el circuito de decisión. En el caso de las señales de los hornos, se obtendrá una señal de voltaje global de la temperatura total del producto que irá en el horno. En este caso, debido a que se obtienen 3 señales en cada a los 3 hornos, que son representados por estos divisores de la obtención de un voltaje estándar. Con la primera llegada del horno se obtendrá un tercio del voltaje estándar y un tercio de la escala de la corriente estándar, por lo que al aumentar el segundo se obtendrá otro tercio de esta escala, y con un tercero se obtendrá la totalidad del voltaje y la corriente estándar, por lo que en todo momento se sabrá la temperatura del producto que irá en el horno. Para este caso se utilizó un circuito sumador, aprovechando la funcionalidad de un circuito inversor,
Debido a la condición de polaridad negativa es necesario un cambio de polaridad, por lo que se utilizó otro circuito inversor con una ganancia unitaria y para obtener ya el voltaje estándar, y por último se utilizó un conversor de voltaje a corriente para una carga aterrizada para obtener la corriente estándar de 4 a 20 mil amperios. De las señales obtenidas de los hornos para el circuito de decisión de 0 a 5 voltios, como circuito de decisión se utilizó un amplificador operacional en modo comparador, un circuito para cada señal obtenida. Para la activación de la primera etapa de accionamiento, como se podrá observar en esta parte, al llegar a los 5 voltios, el amplificador operacional proporcionará un voltaje que accionará este circuito, que es la primera etapa de accionamiento, enviando una señal representada por el LED. Esto ocurrirá en todos los hornos. De esta señal obtenida se tendrá el circuito de accionamiento, el cual consiste en circuitos integrados 555. La primera etapa es la etapa de pulso, con la energización debido a la primera etapa de accionamiento. Se energizará este 555 funcionando como monoestable, que proporcionará un pulso pequeño de voltaje, el cual accionará este circuito integrado 555, también funcionando como en estado monoestable, pero en este caso proporcionará los 5 segundos que se requieren para la activación de un motor, representado en este caso la señal por este LED, y al igual que una alarma, mientras el proceso de traslado se produce. Estos al quedarse energizados solamente proporcionan el pulso. Posterior a esto se apagan, lo que permite la activación correcta del circuito 555 monoestable. Esto mismo pasará con los tres pulsos de los hornos. Para la señal de salida de presión obtenida en el horno, como circuito de decisión se utilizaban amplificadores operacionales en modo comparador, el cual al llegar a su set point, que serían los 5 voltios, activará este relé. Este relé lo que permitirá será la alimentación de este circuito integrado 555, el cual proporcionará una señal durante 5 segundos para la activación de este relé y de esta alarma. Como se podrá observar, al llegar a los 50 psi se activa la alarma durante el tiempo estipulado. De ahí se detiene y no se va a activar hasta que la presión vuelva a llegar se regresa a su punto inicial y vuelva a llegar al set.